Muy buenas chicos. Sean muy bienvenidos a este canal. Espero que disfruten la novela. Por cierto, todos los créditos de la novela son enteramente para el autor. Capítulo 11. Las amplias preferencias de los estudiantes de secundaria y un dulce para el jefe. Sin palabras, Luke se quedó mirando una señal de tráfico distante. El letrero decía que estaban a 30 millas de Shackelford, su ciudad natal. Eso también significaba que, de hecho, habían cruzado la frontera de Shackelford. Y dentro de la jurisdicción del pueblo, solo los policías del pueblo podían emitir una multa. Y solo un idiota le daría una multa al auto de su superior. Y así, incluso sin una licencia de conducir, Luke aún podía conducir a su antojo. Robert observó cómo Luke arrancaba el coche, cambiaba de marcha y se alejaba a paso firme. Cuando el coche entró en la carretera sin ningún problema, dejó de preocuparse y dijo: «Mira lo bueno que eres conduciendo. Debes haber conducido mucho por el rancho, ¿eh? Entonces, ¿por qué no obtienes una licencia?» Luke respondió: Lo haré después de este caso». Robert dijo: «Puedes conducir más rápido, ya sabes». Luke respondió: 80 millas por hora es lo suficientemente rápido. De lo contrario, ya no podré garantizar nuestra seguridad. No es que sea un conductor experimentado». Robert dijo: «Bien, despiértame cuando estemos allí». Luego, cerró los ojos y se recostó mientras comenzaba a pensar en el caso. Dentro del auto, solo se escuchaba el sonido de la música country en la radio. 20 minutos más o menos después, Luke se detuvo. «Estamos aquí, Roberto». Robert gruñó en reconocimiento y salió del auto. Todavía sumido en sus pensamientos, ingresó al departamento de policía de inmediato. Luke sacudió la cabeza con impotencia mientras detenía el motor y cerraba el auto antes de entrar también al edificio. Inmediatamente después de entrar, vio a Selina hablando con Robert. Cuando los saludó, Selina le dedicó una brillante sonrisa y un abrazo antes de decir: «Luke, finalmente estás aquí. El jefe dijo que te esperara antes de que empezáramos». Luke asintió con una sonrisa en su rostro. La gente aquí normalmente no actuaría tan íntimamente con sus colegas, pero dado que él la había ayudado en un momento dado anoche y aligeró su carga considerablemente, además de su corta edad, Selina fue muy amigable con él. Robert seguía en silencio, la expresión de su rostro era pensativa cuando entró en su oficina. En este pequeño departamento de policía con solo una docena de miembros, Robert era el único con su propia oficina. Incluso el subjefe solo tenía una mesa grande en una esquina de la habitación. No era que el diputado no quisiera una habitación, pero la solicitud de presupuesto para su propia habitación había sido rechazada. Por lo tanto, no consiguió una oficina propia. Los tres entraron a la oficina, con Luke al final. Cerró la puerta detrás de él cuando entró, e incluso la echó llave. Selina, que lo había estado observando todo el tiempo, murmuró en voz baja: «¡Qué niño tan cauteloso! Es completamente diferente al jefe». En cuanto a Robert, desde que puso a Luke a conducir, se comportó como si estuviera en un sueño. Después de sentarse, finalmente dijo: «Luke, repite lo que me dijiste, así como los resultados de la autopsia». ¿Qué podría hacer Lucas? Estaba en el trabajo y Robert era su superior. Por lo tanto, obedeció. Luke habló de la manera más sucinta posible sin pasar por alto nada, y explicó todo sobre la autopsia antes de hablar sobre las complicadas relaciones de Michelle antes de su muerte. Selina silbó cuando escuchó eso. «Guau, los niños de hoy en día saben cómo divertirse». Luke sacudió la cabeza con solemnidad y dijo: «No, ese es un privilegio reservado solo para los chicos populares de la escuela. Si fuera un tipo gordo, por ejemplo, no podría participar, independientemente del género». Selina se quedó en blanco un poco antes de decir: «Cierto, así es. Pero, ¿cómo se relaciona eso con este caso?». Luke respondió: «Tal vez no haya una conexión, pero solo te digo esto para que no asumas que esta es la vida de todos los estudiantes de secundaria hoy en día». Selina habló con duda: «¿En serio?». Luke: «Mi punto es que la apariencia de una persona determinará su popularidad en la escuela». Selina: Roberto. Después de una charla vacía, Luke finalmente volvió a encauzar la conversación. Miró a Robert y preguntó: «¿Necesitas que te dé una explicación detallada sobre los otros dos estudiantes?». Roberto asintió. «No te preocupes. Selina es una oficial experimentada. Ella sabe qué decir y qué no decir».
Lucas asintió. Además de George Joshua, su novio oficial, Michelle también era cercana de Boris Pepe y Lord Terry, ambos miembros del club de fútbol. Oh, Boris es un guardia ofensivo mientras que Lorde es un mariscal de campo. Selina chasqueó la lengua y dijo: Esta Michelle, seguro que tiene muchas preferencias. Luke se quedó sin palabras. ¿Qué podría decir? Esos dos, junto con el capitán, George, que jugaba en la posición de ala cerrada, parecían una reunión de las principales posiciones del club en la palma de la mano de Michelle. Boris, el guardia ofensivo, era latino y era tan fuerte como una pared. En cuanto a su apariencia, se veía bastante grosero. En cuanto a Lorde, era un apuesto chico blanco y, como mariscal de campo, era delgado y atlético. Tenía buenas notas también. En cuanto a George, era similar a un promedio de los dos. Robusto pero no tanto como el guardia ofensivo, y guapo pero no excesivamente. Se podría decir que los tres tenían estilos completamente diferentes, y los tres tenían intimidad con Michelle. Robert reflexionó un poco antes de ponerse de pie. Vamos. Le haremos una visita a George. Los tres se fueron, y como Luke estaba más cerca de la puerta, la mantuvo abierta para ellos. Eso hizo que Selina lo mirara con asombro. Lucas sonrió. Mujeres primero. Robert caminó al frente sin expresión, pero por dentro, murmuró para sí mismo. Es mocoso apestoso. No va a conseguir a la mujer policía más guapa así, ¿verdad? ¿Tiene novia? Bueno, mencionó que Jimena se va a continuar sus estudios. Olvídalo, olvídalo. Ya no me importa. En cuanto a Selina, se rió antes de salir de la habitación. Cuando llegaron al estacionamiento, Luke estaba a punto de subirse al auto cuando Robert le gritó. ¿Qué estás haciendo? Lucas respondió. ¿Qué? Robert señaló hacia un lado y dijo. Selina es tu compañera. Ve allí. Luke fue golpeado por la comprensión cuando rápidamente se acercó a Selina. Selina ya estaba sentada en el asiento del conductor y se rió con ganas. Joven Luke, ahora eres un oficial, y mi compañero en eso. No puedes seguir siendo la cola de Robert para siempre. Luke sonrió mientras se ponía el cinturón de seguridad. ¿Entonces quieres decir que tengo que ser tu cola en su lugar? Mientras hablaba, miró una cierta parte del cuerpo de su compañero. Selina. Robert tenía razón. Pareces honesto, pero eres muy astuto por dentro. Luke dijo. ¿Estás seguro de que esas fueron las palabras de Robert? Ante esta línea de interrogatorio completamente sin emociones, Selina se quedó sin habla nuevamente. Pisó el pie en el pedal con enfado y aceleró tras el coche de Robert. Bien, lo que Robert dijo fue que pareces estúpido pero de hecho eres muy inteligente. Luke dijo. Olvídalo. Preferiría que me llamara astuto. Selina se quedó en blanco de nuevo antes de reaccionar. Jajaja, así que no te gusta que te llamen estúpido. Luke puso los ojos en blanco. ¿Te gustaría que te llamaran así? Selina se quedó sin habla de nuevo. Luke sacó algo de su bolsillo y dijo. Está bien, jefe, ven, toma un caramelo, antes de darle un chicle. Capítulo 12. El papá gruñón y el cobarde George. Selina tomó el chicle, lo desenvolvió con una mano y se lo metió en la boca. Mientras masticaba, murmuró. Si Robert fuera tan duro como tú, ya se habría convertido en el jefe de policía de Knox City. A Luke no pareció importarle. No, para convertirse en jefe de policía, primero hay que ser despiadado. Ser de piel gruesa es simplemente una extensión del rasgo. Selina reflexionó un poco y se encontró incapaz de contrarrestar eso. Entonces estás diciendo que Robert no es lo suficientemente despiadado. Luke respondió. Quise decir que no soy lo suficientemente despiadado. Selina. Mientras los dos conversaban, llegaron a su destino. Salieron del coche y siguieron a Robert. Robert ni siquiera se molestó en tocar el timbre. Gritó directamente. Buck, abre la puerta. En menos de 2 minutos, la puerta se abrió. Un hombre caucásico de mediana edad se paró allí mirando a Robert antes de decir. Pasa, Robert. Te he estado esperando. Cuando vio a los dos detrás de Robert, esbozó una sonrisa. Selina, Luke, ¿cómo están? Venga. Y así, los tres entraron a la casa. Este era un pueblo pequeño y aquí hacían las cosas de manera diferente. En una ciudad más grande como Nueva York, por ejemplo, antes de ingresar a la residencia de alguien, la policía tendría que mostrar sus placas y gritar NIBD antes de poder ingresar.
En cuanto a Robert, conocía a casi todos en el pueblo, y prácticamente todos los residentes aquí lo conocían también. Por lo tanto, no necesitaba mostrar su placa ni presentarse. Por supuesto, Robert todavía estaba vestido con su uniforme de policía. Por lo tanto, su insignia colgaba naturalmente de su cinturón. Después de entrar y sentarse en el sofá, Robert dijo: Buck, estamos aquí para hacerle algunas preguntas a George. Buck vaciló un poco antes de decir: Robert, ya que nos conocemos desde hace años, hazme este favor y dime, ¿George estará bien? Los corazones de los tres oficiales latieron con fuerza cuando pensaron: esa es una interesante lección de palabras. Robert permaneció en silencio por un momento antes de decir: Buck, solo puedo prometer que haré todo lo que esté dentro de mi alcance de autoridad para cuidar de George. Buck sonrió con amargura. Sigues siendo tan estricto como siempre. Robert dijo: Buck, Michelle está muerta. Esto no es algo que podamos encubrir y olvidar. Buck inhaló profundamente y asintió antes de girarse y gritar escaleras arriba. Pon tu trasero aquí abajo. Si sigues escondiéndote, te saludaré personalmente con mi arma. Luke se quedó sin palabras, pero esto era Texas, y los padres gruñones como este no eran exactamente raros. Casi de inmediato, George apareció en las escaleras. Evidentemente, los había estado espiando. Mirando al chico de 6'2" de altura dar un paso adelante con una expresión lamentable, Luke lo encontró divertido. En verdad, había algo más que no le había mencionado a Robert. Pero eso estaba relacionado con su propia privacidad, y no tenía intención de emular el juicio de Robert, por lo que decidió guardar silencio. Luke personalmente creía que la persona que había dejado la gran cantidad de esperma en Michelle era George, Lord Oboris. Lo más probable es que fuera George, ya que Luke había escuchado de las porristas que George y Michelle habían entrado juntos a la casa esa misma noche. ¿Y qué más podrían haber hecho adentro? Seguramente lo que habían estado haciendo Luke y Jimena, la única diferencia era la mala suerte de Luke al ser interrumpido cuando apenas había comenzado. Pero Luke no creía que George fuera quien había asesinado a Michelle. Por lo menos, él era el sospechoso menos sospechoso. Eso fue porque Luke sabía que George era en verdad una persona muy cobarde. Además, George estaba realmente al tanto de la relación de Michelle con otros hombres. Asimismo, Michelle también estaba al tanto de la relación de George con algunas de las otras porristas. Estos dos, eran una gran pareja. El hombre disfrutaba jugando en todas partes, mientras que la mujer era como una coleccionista de ediciones especiales. Luke estaba al tanto de todo eso porque George una vez había puesto sus ojos en Jimena, y por alguna razón, incluso había decidido estúpidamente amenazar a Luke, diciéndole que renunciara a Jimena. Luke no había dicho nada en el acto, pero después de la escuela, había bloqueado el camino de George cuando este último iba solo de camino a casa. En menos de 30 segundos, George ya estaba suplicando piedad en el suelo. Los dos eran bastante diferentes en tamaño. George medía 6'23" y pesaba más de 220 libras. Con una mirada, cualquiera podía ver que obviamente era un joven de constitución robusta. Luke solo medía alrededor de 5'9" de altura y solo pesaba alrededor de 170 libras. Era comparativamente mucho más pequeño que George. Pero Luke había estado practicando jiu-jitsu brasileño desde la secundaria y estaba en un nivel completamente diferente al de George, cuyo único entrenamiento era fútbol. En aproximadamente 30 segundos, Luke logró colocar el brazo de George en un candado, causándole tanto dolor que George comenzó a suplicar clemencia. Por eso Luke nunca se había molestado en practicar otra cosa como el boxeo o las artes marciales chinas. En general, el jiu-jitsu brasileño podría usarse para someter y también incapacitar a un oponente. Además, era bueno para el combate cuerpo a cuerpo y muy adecuado para el conflicto diario. Con el boxeo, claro, se sintió genial noquear a alguien con un solo golpe, pero sería demasiado fácil darle a alguien una conmoción cerebral en el boxeo. El jiu-jitsu brasileño era más técnico y el tamaño no importaba tanto. Mientras Luke pudiera colocar a George en una cerradura, no importaba que George fuera más grande. Su única opción era pedir misericordia en el suelo. Después de darle una lección a George, ese tipo había evitado a Luke desde entonces. Solo alrededor de un mes después, las cosas volvieron a un cierto nivel de normalidad entre ellos, pero George ya no se atrevía a meterse con Jimena. Y a partir de esto, Luke juzgó que George era simplemente un cobarde.
Un cobarde que parecería fuerte ante los débiles y débil ante los fuertes. Mirando cómo se estaba comportando George actualmente, Luke estaba seguro de que estaba ocultando algo. George se acercó con una mirada ansiosa y se quedó allí. Robert dijo: «Toma asiento, George. Tengo algunas preguntas para ti». Ante eso, George comenzó a sudar frío mientras su mirada se desviaba hacia su padre, Buck. El rostro de Luke se contrajo cuando vio lo cobarde que era el tipo. Buck tenía una mirada complicada en su rostro. La ira, la impotencia y la ansiedad estaban presentes. Finalmente, apretó los dientes y dijo: «Cuéntale a Robert todo lo que hiciste anoche. Contesta todas sus preguntas. No pienses en esconder nada, a menos que quieras convertirte en un asesino». Pero cuando los tres oficiales escucharon esas palabras, sus corazones volvieron a latir con fuerza. Esta pareja de padre e hijo debe haber hablado de esto antes. Es posible que Buck ya esté al tanto de lo que sucedió anoche. Por eso había accedido a que George fuera interrogado. Pero si George era el asesino o no, aún quedaba sin respuesta por ahora. Era bastante típico que cuanto más se intentaba ocultar algo, más se revelaba. Después de escuchar las palabras de su padre, George comenzó a hablar con una cara hosca. Después de que terminó de hablar, Robert tenía una expresión extraña en su rostro. En cuanto a Selina y Luke, intercambiaron miradas, ambos enviando diferentes mensajes con sus ojos. Luke sintió por los ojos de Selina que ella estaba pensando algo como: ¿sigues afirmando que los niños de tu escuela no son tan salvajes? Mientras que los ojos de Luke decían algo así como: eso no tiene nada que ver conmigo. Robert siguió interrogando a George. En cuanto a Luke, escuchó mientras reflexionaba sobre lo que George había dicho antes. De hecho, George lo había hecho con Michelle cuando entraron. En cualquier caso, desde que los dos se graduaron, George incluso había robado y traído una botella de tequila de su papá. Por lo tanto, los dos habían estado bebiendo como locos mientras hacían el acto. Al final, George se emborrachó por completo y solo se despertó después de un tiempo. Después de despertar, trató de despertar a Michelle para que pudieran seguir de fiesta. Sin embargo, no podía despertarse y, cuando comprobó, descubrió que ya no respiraba. Capítulo 13. Deducciones audaces y proporcionar pistas. En su estado de ebriedad y aterrorizado, el primer pensamiento de George fue no dejar que nadie supiera que Michelle había muerto después de tener sexo con él. Y así, este idiota la sacó sigilosamente de la habitación del primer piso. Eso fue correcto. George había estado en una de las habitaciones que Luke no había abierto cuando él y Gemina fueron a buscar una habitación. La piscina de Marta no era una piscina totalmente rectangular. El estanque se curvaba en una esquina y estaba separado del estanque principal por una plataforma de piedra. En pocas palabras, la piscina principal era la piscina real, mientras que la piscina curva más pequeña en la esquina tenía fines recreativos, como sumergirse mientras bebía, etc. Anoche, todos habían estado ocupados pasando el rato en la piscina principal. Alguien se detenía en la pequeña piscina de vez en cuando, pero todos se movían rápidamente para entrar a la casa. Cuando George sacó a Michelle, actuó como si todavía se estuvieran besando. Por lo tanto, nadie le prestó mucha atención. Luego, colocó el cadáver sobre un cojín flotante en la pequeña piscina antes de escabullirse. La piscina tenía un sistema de drenaje que se activaba a intervalos fijos. La piscina pequeña también tenía una salida. Por lo tanto, en poco tiempo, el colchón flotante salió de la pequeña piscina junto con el cuerpo. Fue entonces cuando todo el mundo lo había descubierto. En cuanto a por qué George había hecho eso, solo se podía decir que era simplemente un idiota. Ni un solo pensamiento racional había cruzado por su mente. Era un musculoso que amaba los deportes y no le gustaba estudiar, y se podría decir que George era solo un poco más inteligente que alguien con problemas de aprendizaje. Sumado al hecho de que la gente no pensaba con claridad cuando estaba borracha, George decidió hacer algo así de estúpido. Robert y Selina se guardaron sus opiniones. Después de todo, muchas personas harían el tonto frente a los oficiales de policía como último recurso para evitar la responsabilidad por su crimen. Pero Luke le creyó a George. Este tipo no estaba mintiendo. Realmente era así de tonto. Robert ya había terminado con las preguntas. La mayoría de las respuestas que recibió de George fueron no sé, no recuerdo o no puedo recordar. Según lo que dijo, no era raro que hiciera algo así cuando estaba borracho.
Pero de manera similar, muchos sospechosos usarían esa excusa para salir del paso en una investigación policial. Y por eso, en lugar de reducir la sospecha sobre él, en cambio la había aumentado. Robert se puso de pie y se despidió, y Bug los envió a la puerta. De pie en la puerta, Bug llamó a Robert. Selina y Luke se dirigieron a su auto mientras Robert se detenía. Bug y Robert se conocen desde hace años. Por el bien de su hijo, Bug definitivamente trataría de pedir clemencia. Luke y Selina tuvieron el tacto suficiente para darles un poco de privacidad. Bug habló con una expresión suplicante. Sin embargo, Robert solo negó con la cabeza y le dio unas palmaditas en el hombro a Bug antes de girarse y subirse a su auto. Bug se quedó parado allí sin poder hacer nada. Luke suspiró suavemente cuando vio eso. Selina lo miró y dijo, ¿por qué suspiras como si fueras un anciano? Luke dijo, uno nunca debe ser demasiado estúpido. De lo contrario, tendrá problemas para sí mismo y sus seres queridos. Solo mira de Bug. Su habitual actitud grosera y franca no se ve por ninguna parte ahora. Selina se hundió en el silencio cuando escuchó eso. Por lo tanto, ¿aprendiste a ser astuto para no preocupar a Robert? Luke. Jeje. Chica, lo haces sonar tan simple. Robert no es el que se preocupa por mí. En cambio, yo soy el que está preocupado por ellos. Este mundo no es tan seguro como crees. Cuando llegaron al departamento de policía, los tres entraron nuevamente a la oficina de Robert y cerraron la puerta. Esta vez, Robert no pidió la opinión de Luke. Más bien, le preguntó a Selina. Selina, ¿qué piensas? Luke refunfuñó para sus adentros. Robert, ¿estás representando una versión estadounidense del detective Rengie? Luego, la hermosa Selina respondió. George podría estar diciendo la verdad, pero no podemos eliminarlo por completo como sospechoso. Robert entendió lo que ella quería decir. No creía todo lo que decía George. Miró a Luke y dijo, ¿y tú? George es de tu escuela y también conocías a Michelle. ¿Notaste algo? Luke reflexionó un poco y dijo, Robert, ¿lo has pensado de esta manera? El asesino no estranguló a Michelle hasta la muerte, sino que usó algo parecido a una almohada para asfixiarla hasta la muerte. ¿Cuál es la razón de eso? Robert respondió de inmediato. Quizás el asesino tiene algo de sentido común cuando se trata de cometer un crimen, y sabía que dejar huellas dactilares los expondría. Por lo tanto, usaron una almohada o algo similar en su lugar. Luke dijo. Hay otra posibilidad. Dado el tamaño y la fuerza física del asesino, decidió usar una almohada en lugar de sus propias manos. Los otros dos se quedaron en blanco antes de que Selina preguntara. ¿Ella? Él y ella eran diferentes, y ambos se habían aferrado profundamente a ese punto. Si incluso Selina había captado eso, entonces el experimentado Robert naturalmente también lo había captado. ¿Estás diciendo que el asesino es una mujer? Luke respondió. Si quieres resolver el caso lo más rápido posible, tenemos que hacer deducciones audaces. Ahora, te diré algo que he estado ocultando antes de esto. Los dos fruncieron el ceño. Luke continuó. El día del asesinato, estaba en cierto balcón en el tercer piso con Jimena. El balcón daba directamente a la piscina. Cuando escuchamos el ruido abajo, miré hacia abajo y vi que una persona en particular no se había acercado al cuerpo para ver qué estaba pasando. Más bien, esa persona se escapó sigilosamente. Y en el informe posterior que hicimos, el nombre de esa persona tampoco estaba incluido en la lista de invitados esa noche. Robert y Selina entendieron instantáneamente su significado. Alguien había estado allí esa noche, alguien que nadie sabía que estaba allí. Que alguien no había dado un paso adelante para ver qué estaba pasando y, en cambio, se había escabullido en silencio. Y casualmente, esa persona también se había ido de la piscina. Aquí hubo demasiadas coincidencias. ¿Quién? Roberto preguntó. Jessica Thompson, una estudiante de segundo año de la escuela. También es una de las porristas de la escuela, dijo Luke. Los otros dos intercambiaron miradas. En resumen, esta chica era del mismo círculo social que Michelle. Selina reflexionó un poco y preguntó, ¿cuál es su relación con George? ¿O hay rencor entre ellos? Si eran pareja, era muy probable que ella fuera la asesina, y esto fue un crimen pasional. Y si le guardaba rencor a George, entonces esto podría ser una trampa. Lucas negó con la cabeza. No, una vez tuvo una discusión con Michelle, pero no fue por George. Más bien, pelearon por Lore.
Robert y Selina preguntaron sin comprender. ¿Lorde? Lucas asintió. Lorde es el mariscal de campo. Es guapo y atlético. Además, le va bastante bien en sus estudios. También es de una familia decente. Siempre ha habido un rumor entre las porristas de que Jessica estaba persiguiendo a Lorde. Roberto frunció el ceño. ¿Solo un rumor? Lucas se encogió de hombros. Hasta donde yo sé, de hecho no están juntos. Pero también hay rumores de que Lorde rechazó los avances de Jessica. Robert y Selina volvieron a intercambiar miradas. Esto hizo que las cosas fueran interesantes. Robert comenzó a pasearse por la habitación. Después de un rato, señaló la computadora y le dijo a Selina: busca los detalles de Jessica y Lorde. Luego, comenzó a buscar en la habitación antes de encontrar una carpeta. Abrió la carpeta y la leyó un poco antes de levantar la cabeza. Selina, ¿has terminado? Selina respondió: solo encontré sus registros escolares. ¿Quieres que los lea en voz alta? Capítulo 14. Huellas y quedarse atrás. Robert preguntó: ¿qué talla de zapatos usan? Selina respondió: la talla de Lorde es 44 y la de Jessica es 38. Robert entrecerró los ojos, tomó una foto y comenzó a estudiarla mientras murmuraba: ¿tamaño 38? Tanto Selina como Luke pudieron ver que era una imagen de una huella en el alféizar de una ventana. Selina preguntó: ¿es esta la huella que se encontró en la habitación del primer piso? Robert asintió mientras continuaba estudiando la imagen. Luke dijo: ¿puedo echar un vistazo? Robert lo miró antes de pasarle la foto. Luke estudió la imagen por un momento antes de apartar la mirada, aparentemente sumido en sus pensamientos. Después de un rato, inhaló y dijo: he visto esta huella antes. Tanto Robert como Selina lo miraron estupefactos. Luke continuó: esta es probablemente una Nike Flex Essential TR. Hace un tiempo, las porristas compraron un montón de ellos como los zapatos oficiales del equipo para las actividades del equipo. He visto a Jimena usarlos antes. Selina silbó. Seguro que estás atento a tu novia, incluso recuerdas tan claramente un par de sus zapatos. Luke puso los ojos en blanco. Porque son muy caros y Jimena no tenía dinero para ellos. Incluso me pidió prestados $100 para ellos. Es por eso que después de que ella los consiguió, los miré bien y recordé el patrón en las suelas. Robert interrumpió: ¿de dónde sacaste los $100? Luke: eso es un secreto. Robert dijo: ¿crees que no voy a reducir tu mesada? Luke respondió: claro que lo harás. Pero estoy oficialmente empleado a partir de hoy. ¿Quieres reducir mi salario en su lugar? Robert respondió: no olvides darle a Catherine algo de dinero para los gastos de comida después de recibir tu pago. Luke: bastardo. Después de una charla sin sentido, Robert finalmente volvió al tema. ¿Así que Jessica tiene el mismo par de zapatos? Lucas negó con la cabeza. No sé. Comprar estos zapatos no era obligatorio. Solo aquellos que estaban interesados tenían que comprarlos. Pagaron de sus propios bolsillos de todos modos. Esta fue solo una sugerencia que se hizo para aprovechar el descuento por volumen que ofrecía la tienda. No tengo idea de cuántos pares se compraron ni quién los compró. Robert gruñó, pero no estaba demasiado decepcionado. Luke agregó: la familia de Jessica es bastante rica. Creo que su papá es contador en Knox City. Robert y Selina intercambiaron miradas. Luke estaba insinuando claramente que Jessica podía permitirse ese par de zapatos. ¿Y ahora qué, jefe? Preguntó Selina. En verdad, lo que quería preguntar era si debían ir a buscar a Jessica ahora. Después de todo, ella era la más sospechosa de todos los sospechosos. Robert golpeó la mesa antes de decir: haré una llamada primero. No usó su celular. Más bien, usó la línea fija de la oficina para hacer la llamada. A un lado, Luke se quedó en blanco cuando escuchó el contenido de la conversación. Se acercó a Selina y susurró: ¿Robert siempre ha sido tan bruto al investigar casos? Selina se rió y lo miró antes de decir: eso es porque él confía en ti. Luke inmediatamente tuvo una mirada amarga. Pero solo estaba suponiendo. Yo mismo no estoy muy seguro. Solo proporcioné esa información como otra vía de investigación. ¿Por qué está actuando directamente? Los labios de Selina se curvaron. No te preocupes. Solo estamos invitando a esa chica aquí para ayudar en la investigación, no para arrestarla con una orden judicial. Robert no es tan estúpido como crees.
Tú eres el que dijo la palabra estúpido, no yo. Luke cambió repentinamente de tema. Eso tomó a Selina por sorpresa. Solo entonces se dio cuenta de que Robert ya había terminado la llamada y la miraba con cara hosca. Selina se dio cuenta de que Luke la había engañado. Robert simplemente la miró antes de decir: Selina, ven conmigo a Knox City. Traeremos a Jessica para interrogarla. Luke, quédate aquí y revisa estos documentos. A ver si puedes encontrar algo más que sea útil. Lucas asintió. Por supuesto. Luego, los dos salieron de la oficina mientras Luke se quedó allí mirando la carpeta. De repente, se dio cuenta de algo. Espera, ¿dónde está mi escritorio? ¿No deberías decirme eso antes de irte? Desafortunadamente, los dos probablemente ya se habían ido de la ciudad. Solo pudo sacudir la cabeza con impotencia mientras caminaba hacia la recepción y dijo: Hola, hermosa Mary, ¿puedes decirme dónde está mi escritorio? Hablaba con una mujer caucasión que tendría como 40 años. No estaba vestida con un uniforme de policía, simplemente con ropa informal. Al escuchar sus palabras, la mujer sentada frente a una computadora levantó la cabeza. Oh, eres tú. Diablito, seguro que tienes una boca dulce. ¿Robert no te preparó un escritorio? Entra. Hay 2 escritorios en la esquina izquierda. El vacío es tuyo. Luke sonrió y le dio las gracias antes de preguntar: Entonces, ¿de quién es el escritorio que está al lado del mío? Mary respondió: de Selina. ¿No sabes? Hank renunció y solía ser socio de Selina. Naturalmente, sus escritorios están situados uno al lado del otro. El escritorio vacío solía pertenecer a Hank. Luke finalmente entendió. Ya veo. María lo miró. No me digas que no sabes que Selina también será tu pareja, ¿verdad? Luke se golpeó la cabeza. Sí lo sé. Simplemente no lo había pensado de esa manera. Gracias por tu recordatorio, María. María sonrió. ¿Necesitas mi ayuda para limpiar el escritorio? Hank es un tonto olvidadizo, así que lo más probable es que haya dejado algunas cosas atrás. Luke dijo. No, está bien. Estás muy ocupado también. Lo haré yo mismo. ¿Tienes cajas vacías? Pondré todas sus cosas en una caja vacía. María respondió. Sí. Su pierna se hundió en el espacio debajo del mostrador de recepción antes de sacar una caja vacía. Luego recogió la caja y se la entregó a Luke. Gracias por la ayuda, María. Luke sonrió, saludó y entró de nuevo en la oficina. Cuando encontró el escritorio vacío, vio que Hank no había dejado muchas cosas atrás de todos modos. Solo había algunas cosas pequeñas para las que no tenía uso o que le había dado pereza mover. Luke colocó la caja debajo del escritorio. Sintió que el escritorio actual ya era suficiente para él, por lo que no tenía prisa por limpiarlo y hacer más espacio. Después de que terminara con este caso, probablemente tendría mucho tiempo para hacer algo como limpiar su escritorio. Así, abrió la carpeta sobre la mesa y comenzó a revisar los documentos página por página. En menos de media hora, terminó de leerlo. No había mucha información en la carpeta. Solo contenía un resumen de los hallazgos iniciales, y para obtener información aún más detallada, tuvieron que esperar los resultados forenses de Knox City. Tampoco hizo nuevos descubrimientos. Después de todo, la información que proporcionó anteriormente solo estaba disponible debido a su familiaridad con el sospechoso y también porque reconoció a Jessica cuando se escapó. No era un maestro detective. Aunque tenía ese sistema de superdetective completamente insensible, todavía era una persona completamente común. Después de pensar un poco en el caso, de repente sintió hambre. Así, fue a la oficina de Robert y sacó una lonchera que Catherine había preparado de la heladera. Capítulo 15. Resolviendo un caso y el primer nivel arriba. Mientras calentaba el almuerzo en un microondas en el salón, Luke también se preparó una taza de café de la máquina de café. Mientras comía, siguió revisando la carpeta. Después de terminar su almuerzo tardío, miró afuera y miró la hora, y descubrió que ya eran las 4:30 de la tarde. Robert no se habría olvidado del almuerzo por culpa del trabajo, ¿verdad? Con Selina allí, eso era bastante improbable. No podía ser que ambos estuvieran lo suficientemente distraídos como para olvidar el almuerzo, ¿verdad? Como Luke reflexionó para sí mismo, Robert y Selina regresaron. Detrás de Robert estaban Selina y una niña, Jessica. Al otro lado de la niña estaban sus padres, así como un hombre vestido formalmente.
Este hombre también llevaba un maletín negro. Cuando Luke vio eso, frunció el ceño. El tipo que caminaba detrás de todos con un maletín apestaba a abogado. Luke podía adivinar su identidad sin que se lo dijeran. Parecía que, aunque Robert había traído a Jessica aquí, tampoco se podía jugar con sus padres. Habían traído directamente a un abogado con ellos. Luke reflexionó para sí mismo que seguro que eran ricos. Rápidamente se limpió la boca y las manos con una servilleta de papel antes de tirar la basura en el bote de basura y dar un paso adelante en dirección a los recién llegados. Permaneció en silencio, pero cuando miró a los ojos de Robert, no recibió ningún indicio de que debería hacer algo. Bien, parecía que Robert tenía la intención de hacer todo según el procedimiento. Luego, llevaron a Jessica a la sala de interrogatorios mientras sus padres esperaban afuera. Naturalmente, el abogado también entró con ella. Dentro de la habitación, Selina hizo las preguntas. Selina habló suavemente. Jessica, ¿dónde estuviste ayer entre las 6 p.m. y las 12 a.m.? Jessica respondió. Estaba en casa, con mi papá y mi mamá. Bingo. Lucas pensó para sí mismo. El abogado no impidió que Jessica respondiera. Después de todo, esa era una pregunta extremadamente ordinaria, una que ni siquiera tocaba la privacidad de su cliente. Por lo general, si el sospechoso se niega a decir algo, es cuando sabe que no tiene esperanza de escapar. Cuanto más hablaban, más revelaban. En tal situación, el sospechoso simplemente se negaría a hablar para no revelar aún más pistas. Por el momento, Jessica aún no estaba bajo arresto. Por lo tanto, el abogado, naturalmente, no le diría que se negara a responder a las preguntas. Pero Luke creía que probablemente Jessica no les había dicho a sus padres que había estado en la fiesta ayer. De lo contrario, el abogado le habría enseñado a decir un conjunto completamente diferente de mentiras. El interrogatorio se desarrolló sin problemas y a un ritmo moderado, y Selina no fue demasiado agresiva con sus preguntas. Solo preguntó sobre la relación de Jessica con el difunto y los demás sospechosos, y le preguntó si había notado algo inusual antes de esto, y así sucesivamente. En menos de una hora, el interrogatorio terminó. Robert luego envió a la familia junto con su abogado. Cuando Luke los vio alejarse, dijo en voz baja. ¿Eso es todo? Robert respondió. Por supuesto. Como mínimo, tenemos una grabación del interrogatorio de hoy. Eso servirá como evidencia sólida para respaldar nuestro caso. Eso era cierto. Solo necesitaban encontrar pruebas de que Jessica había estado en la fiesta. Al hacer eso, incluso si no pudieran probar que ella era culpable, podrían probar que estaba mintiendo. Luego, Luke no fue enviado a trabajar en el caso. Más bien, se quedó en la oficina trabajando por turnos y se ocupó de los casos y problemas menores de la ciudad. A Luke no pareció importarle. Después de resolver un caso que involucró una pelea, obtuvo 3 puntos de experiencia y crédito. Después de resolver el caso de un perro perdido y devolverlo a su amo, obtuvo 2 puntos de experiencia y crédito. Después de ayudar a una abuela en casa, obtuvo 2 puntos de experiencia y crédito. Después de lidiar con una queja por ruido contra unos niños que estaban escuchando música rock a todo volumen, obtuvo 2 puntos de experiencia y crédito. Tras emitir una multa a un auto estacionado ilegalmente, obtuvo 2 puntos de experiencia y crédito. Luke trabajó diligentemente mientras manejaba los numerosos problemas, como llamar a un despacho para incidentes que lo requerían, resolver algunos problemas sin resolver en el acto, prolongar las cosas si era necesario o redirigir a las personas al departamento de policía según fuera necesario. Después de unos 5 días, había acumulado 76 puntos de experiencia y crédito. Excluyendo los 10 puntos y los 2 puntos que ganó cuando lo contrataron por primera vez y cuando rescató al gato, había ganado 64 puntos en los últimos 5 días. Estaba haciendo más de 10 puntos por día. Aunque esto fue bastante lento, Luke no tenía prisa. Y entonces, llegó el fin de semana. Se despertó tarde el fin de semana y solo se levantó de la cama después de las 9 de la mañana. Bostezando, entró en la cocina y le dio un beso en la frente a la atareada Catherine. ¿Qué comida deliciosa estás preparando hoy? Catalina sonrió. Bistec, ensalada, tarta de manzana y sopa de tomate. Lucas asintió. Eso suena tan bien. No era como si tuviera que hacer algo por sí mismo. Estaba comiendo gratis. ¿Hubo algo malo en eso? Catherine preguntó. Intenta preguntarle a Robert si tiene tiempo libre. Tal vez podamos hacer una barbacoa esta noche.
Lucas negó con la cabeza. Olvídalo, todavía está ocupado. Estoy seguro de que no tendrá tiempo libre. Después de decir eso, le dio un mordisco al pan. Justo en ese momento, de repente hubo una reacción del sistema. Misión. Resuelto el caso de asesinato de Michelle. Completar la misión vale un total de 100 de experiencia y 100 de crédito. Dado que la contribución del anfitrión a la misión fue del 70%, se han otorgado al anfitrión 70 puntos de experiencia y 70 puntos de crédito. Como la experiencia ha alcanzado los 100 puntos, el anfitrión ha subido de nivel al nivel 1. Eso hizo que Luke se atragantara con su pan antes de toserlo, rociando el pan por toda la mesa. Esta sorpresa, lo había tomado completamente con la guardia baja. Ante la mirada curiosa de Catherine, Luke dijo que se había ahogado por descuido con el pan, antes de salir corriendo de la cocina con el pan y un vaso de leche. Se sentó en una silla frente a la casa y colocó la leche y el pan en una mesa antes de cambiar su enfoque al sistema. Este estúpido sistema había permanecido en silencio durante los últimos días, sin importar lo que hiciera. La única reacción que obtuvo del sistema fue la experiencia y los puntos de crédito que obtuvo del trabajo policial que hizo. Pero hoy, ¿realmente había subido de nivel? Después de un rato, Luke verificó la información en el sistema y se llenó de alegría. Personaje. Luke, alias. Luke Coulson, puntos de estadísticas adicionales. 3 fuerza. 12 destreza. 11 fuerza mental. 12 nivel 1 experiencia. 46 crédito. 146 mierda santa. Elevar a mismo nivel. ¿Hubo puntos de estadísticas gratis al subir de nivel? Fue una gran noticia. Luke amaba un sistema simple como este. Bien, podría disculpar al sistema por su falta de reacción. Dado que podía obtener puntos de estadísticas adicionales, eso era más que suficiente para él. Pero a su experiencia le habían descontado 100 puntos, quedando solo 46. En cuanto a su crédito, todavía tenía 146 puntos. Evidentemente, la experiencia indicada aquí era algo así como una barra de experiencia, que solo mostraba su progreso para su nivel actual. Los 100 puntos que faltaban se habían utilizado para subir de nivel. Y el beneficio de subir de nivel eran los puntos de estadísticas gratis. Ni siquiera necesitaba el sistema para explicar los puntos de estadísticas. Sabía que los 3 puntos se podían sumar a las 3 estadísticas principales. ¿Qué significaba eso? Una persona común tendría una estadística promedio de 10 puntos. Luke solo necesitaba subir de nivel 3 veces para obtener 9 puntos, y si los sumaba todos a la misma estadística, su estadística sería casi el doble que la de una persona común. Al alcanzar el nivel 10 o algo así, sería como un mini superhombre. Pero ahora no era el momento de estar demasiado emocionado por esto. El caso del asesinato de Michelle se había resuelto, pero en verdad, Luke no había participado en todo el caso. Y a partir de esto, pudo obtener una información importante sobre cómo funcionaba el sistema. Capítulo 16. La verdad de la muerte de Michelle y la primera asignación de estadísticas. El sistema de superdetective no era lo mismo que un superior en el departamento de policía. Tenía su propia forma de calcular la contribución de uno a un caso. El total de puntos asignados en el caso de Michelle fue de 100, mientras que Luke contribuyó con el 70% para resolverlo. Cuando Luke pensó en ello, probablemente fue porque había jugado un papel importante tanto en la identificación como en la captura del sospechoso. Por ejemplo, sin lo que había visto en la fiesta, la investigación no se habría centrado en Jessica tan rápidamente. Si el caso se hubiera alargado hasta que ella ya estuviera fuera de la ciudad para seguir estudiando, no habría sido tan fácil buscarla para ayudar en la investigación. Además, cuanto más se prolongaba el caso, más probable era que desaparecieran más pruebas. Al mismo tiempo, los recuerdos de las personas involucradas en el caso comenzarían a volverse confusos y todo eso afectaría negativamente la investigación. Por eso, a Luke se le había otorgado una contribución del 70% y se le otorgó el 70% del total de puntos para este caso. Esto implicaba que si Luke era el jefe de policía y quería acumular puntos a través de sus subordinados resolviendo casos por él, era poco probable que tuviera éxito. Tuvo que hacer contribuciones reales para calificar para las recompensas. Luke no estaba muy decepcionado por este descubrimiento. No fue tan malo. Lo único de lo que todavía no tenía ni idea eran los puntos de crédito.
¿Qué podía hacer exactamente con los puntos de crédito? En términos generales, los puntos de crédito existían con el propósito de gastarlos. Pero el sistema no le había mostrado ningún tipo de catálogo, por lo que los puntos de crédito no se tocaron por ahora. Quizás esa función solo se desbloquearía después de subir de nivel. Abrió los ojos y comenzó a comer su desayuno de pan y leche de nuevo. Después de que terminó de comer, entró en la casa. Después de pensarlo, llamó al número oficial de Selina. Soy yo, Luke. ¿Cómo va el caso? Poco después, Luke colgó y asintió satisfecho. Efectivamente, el caso se había resuelto. La inteligencia que proporcionó de hecho había sido útil. Jessica era la asesina. Al día siguiente del interrogatorio de Jessica, Robert obtuvo una orden de registro. Cogieron a Jessica por sorpresa y en su casa encontraron los zapatos que coincidían con la huella. Aparte de eso, también encontraron varias prendas de vestir que Jessica aún no había tenido la oportunidad de lavar. Dado que Luke había descrito de memoria lo que Jessica llevaba puesto la otra noche, Robert tenía un objetivo claro al registrar su casa. A continuación, el departamento forense de Knox City trabajó horas extras y encontró los fluidos corporales de George y Michelle en la ropa de Jessica. Eso, junto con la huella, dejó en claro lo que Jessica había hecho esa noche. En verdad, Jessica había estado prestando atención a Michelle. Cuando los vio entrar en la habitación, esperó hasta que estuvieran completamente borrachos después de tener sexo antes de colarse por la ventana. Luego, asfixió a Michelle con una almohada antes de salir por la ventana. Mientras asfixiaba a Michelle, Jessica se había agachado sobre ella. Por eso, parte del fluido corporal manchó su ropa. El fluido corporal era la evidencia más importante, una que jugaba un papel más importante que la huella. Después de todo, Jessica no era la única con ese par de zapatos, pero la fiesta era el único lugar donde su ropa podía haberse manchado con los fluidos corporales de George y Michelle. Eso fue porque antes de la fiesta, George y Michelle solo se habrían conocido en sus respectivos hogares, lugares a los que Jessica no podía ingresar fácilmente. Cuando Robert regresó y le contó a Luke la historia completa esa noche, Luke se quedó sin palabras. Durante el interrogatorio, Jessica rápidamente perdió la cabeza e ignoró al abogado que le suplicaba que se mantuviera callada. Empezó a maldecir a Michelle y, mientras lo hacía, confesó todo sobre cómo la había matado. De hecho, fue un crimen pasional. Michelle estaba en una relación con muchos chicos, Lorde, el mariscal de campo, era uno de ellos. El apuesto mariscal de campo era el verdadero amor de Jessica, pero la había rechazado muchas veces. Jessica estaba segura de que definitivamente había sido Michelle quien había seducido a Lorde, haciendo que él la rechazara. Ahora que Lorde se había graduado y Jessica todavía estaba en su segundo año, los dos definitivamente ya no tenían la oportunidad de estar juntos. Cuando Jessica se enteró accidentalmente de la fiesta, condujo sigilosamente y, mientras todos estaban de fiesta, vigiló a Michelle. Según lo que dijo Jessica, no había planeado matar a Michelle, y simplemente tenía la intención de darle una paliza. En cuanto a cómo eso se convirtió en asesinato, Jessica dijo que después de ver lo que Michelle había hecho con George, recordó cómo Michelle todavía se negaba a alejarse de Lorde. En un ataque de ira, tomó una almohada al azar mientras pensaba en asustar a Michelle con ella. Por desgracia, Michelle estaba completamente borracha y ni siquiera podía luchar, por lo que fue asesinada directamente con la almohada. Jessica ni siquiera se dio cuenta de que Michelle estaba muerta. Pensó que Michelle se había desmayado e incluso sintió que su venganza había fallado. Pero justo cuando estaba a punto de irse, vio que George salía y colocaba a Michelle en la pequeña piscina. Ella había observado con frialdad, todavía sin darse cuenta de la condición de Michelle. Finalmente, cuando alguien notó que Michelle ya no respiraba, Jessica tuvo un mal presentimiento y se escapó. También fue entonces cuando Luke la había visto desde arriba. Cuando llegó a casa, Jessica estaba inquieta pero insegura de lo que estaba pasando. Como ella también se sentía culpable, no se atrevió a llamar a nadie para preguntar al respecto. Ni siquiera les dijo nada a sus padres. Como resultado, cuando Robert la llevó al departamento de policía al día siguiente, estaba muy asustada. Y antes de que sus padres pudieran hacer algo, Robert llegó con una orden de registro al día siguiente. En cuanto a lo que pasó después de eso, ya no tenía nada que ver con su departamento de policía. Ya no tenía nada que ver con Robert también.
ya habían hecho su trabajo. Lo que quedaba era que el fiscal acusara a Jessica de una demanda penal, mientras que su familia se declararía culpable por ella. En menos de una semana, el departamento de policía resolvió el caso, mostrando suficientemente sus capacidades. Más importante aún, Michelle era una niña del pueblo mientras que Jessica era una niña de Knox City. Por ello, los vecinos de la localidad se mostraron satisfechos con los resultados de la investigación. Luke estaba aún más satisfecho. Como era fin de semana, usó el equipo de entrenamiento simple que Robert tenía en el patio trasero para probar su nueva fuerza después de asignar sus puntos de estadística. Había jugado algunos videojuegos antes, en los que quería convertirse en un personaje de pura fuerza. Por lo tanto, primero asignó sus puntos a la fuerza. Después de todo, la fuerza era una estadística que definitivamente sería útil. ¿Por qué Hulk era tan poderoso? Porque era lo suficientemente fuerte como para destruir un acorazado con un solo golpe. Por supuesto, Luke nunca había soñado con ser tan poderoso. Pero nunca estuvo mal tener más fuerza. Agregó los 3 puntos a la fuerza para un total de 15 puntos. Intentó hacer press de banca, peso muerto y sentadillas, y descubrió que su fuerza había aumentado un poco. Ahora podía hacer banco con unas 280 libras, levantar unas 400 libras y ponerse en cuclillas con un peso de unas 400 libras también. Y la razón por la que sus resultados se detuvieron en 400 libras fue porque ese era todo el peso que tenía Robert. Luke solo sabía que todavía tenía fuerzas de sobra, especialmente durante las sentadillas. Pero no tenía intención de hacer una prueba afuera, y tampoco tenía intención de dejar que nadie notara su cambio. Capítulo 17. Me vuelvo más fuerte y más guapo, y pierdo cabello. Afortunadamente, había subido de nivel en un día libre. Un día entero después de su asignación de estadísticas, todo su cuerpo se sintió incómodo. No era ni doloroso ni con picazón. Era más como si todo su cuerpo se sintiera dolorido, como si todos sus grupos musculares estuvieran trabajando sin parar. Luke también aprendió que asignar puntos de estadísticas no era exactamente divertido en la vida real. Pero por el bien de aumentar su fuerza, esa pequeña cantidad de sufrimiento valió la pena. Para una persona común, tenían que hacer ejercicio durante mucho tiempo en el gimnasio y también perseverar con su dieta antes de poder construir un cuerpo claramente cincelado. Comparativamente, esta pequeña incomodidad realmente no era nada. Antes de asignar los puntos de estadísticas, el cuerpo de Luke todavía era bastante normal, con un porcentaje de grasa corporal de alrededor del 18%. Pero después de la asignación de estadísticas, ya había un leve rastro de músculos en su abdomen, lo que significa que su porcentaje de grasa corporal había disminuido. Aparte de eso, no mucho después de completar su asignación de estadísticas, fue asaltado por un hambre intensa. Solo se sintió mejor después de correr a la cocina y devorar un montón de leche y pan. Y menos de 3 horas después, volvió a tener hambre y se vio obligado a buscar comida una vez más. Solo cuando la incomodidad de la transformación de su cuerpo desapareció, dejó de sentir hambre. En el lapso de un día, Luke había comido casi 40 libras de comida. Incluso con la cantidad de comida que comió, su porcentaje de grasa corporal no aumentó. En cambio, cayó aún más cuando los músculos de su pecho y piernas se volvieron aún más distintos. Luke tomó esta lección directamente en su corazón. La fuerza obtenida del sistema no vino de la nada. Esta transformación fue seguida por un enorme consumo de energía. Si no se proporcionaba suficiente comida, sería la grasa almacenada en su cuerpo la que se consumiría en su lugar. Además, la fuerza como estadística mejoraba tanto su cuerpo como su salud. Luke incluso descubrió que las pecas en su rostro se habían reducido. Por lo tanto, la fuerza como estadística todavía tuvo un resultado obvio a pesar de la pequeña cantidad de puntos asignados. A continuación, volvió al trabajo. El trabajo policial en un pueblo pequeño como este no estaba demasiado ocupado, pero tampoco era como si no tuviera nada que hacer. Si uno realmente quisiera trabajar, podría encontrar algo que hacer en cualquier momento. Por ejemplo, cuestiones como riñas entre matrimonios, o riñas entre vecinos, accidentes, borrachos creando líos, etc. Con todo sumado, todavía había alrededor de 30 a 50 tareas para que toda la fuerza policial las manejara diariamente. Las unidades de patrulla, compuestas por 2 oficiales por unidad, por lo general podían ocuparse de 5 a 10 casos de este tipo.
Luke viajaba en el automóvil de Selina todos los días y, ocasionalmente, Selina le robaba algunos de sus casos, lo que le hacía perder algo de experiencia y puntos de crédito. La mayoría de las veces, sin embargo, tomaba la iniciativa para trabajar y resolver los casos. La explicación de Luke para sus acciones fue que quería familiarizarse rápidamente con el trabajo policial. Por lo tanto, Selina asumió el papel de una buena guía e instructora. Selina estaba personalmente muy satisfecha con este arreglo. Para ella, estos casos menores eran aburridos, y algunas parejas incluso podían pelearse 5 días a la semana. Era casi como si pelear fuera su trabajo diario. En cuanto a otros casos, como fugas de agua, fugas de gas, animales salvajes, etc., eran casos igualmente aburridos. Como Luke quería hacer más trabajo, Selina nunca se negaría. Luke también agradeció todo el trabajo. Aunque lidiar con todo eso era aburrido, solo le tomó de 10 a 20 minutos lidiar con cada uno de ellos, y pudo ganar entre 2 y 5 puntos después de eso. Con eso, pudo acumular entre 10 a 20 puntos por día, y después de 4 semanas en el trabajo, volvió a subir de nivel. Notificación del sistema. Los puntos de experiencia han llegado a 300. El host ahora está en el nivel 2. Puntos de estadísticas adicionales. 3 esta vez, Luke no asignó los puntos de inmediato. Más bien, esperó hasta el fin de semana y compró un montón de alimentos ricos en calorías, proteínas y grasas con su salario antes de asignar sus puntos. Una vez más, aumentó su fuerza. Nada era mejor que un cuerpo más fuerte. Además, cosechó beneficios tanto externos como internos al aumentar la estadística de fuerza. Después de agregar 3 puntos a la fuerza, ahora tenía 18 puntos de fuerza, que era casi el doble que una persona común. En el siguiente nivel, podría agregar 3 puntos más a la fuerza para llegar a 21, lo que oficialmente sería más del doble de la fuerza de una persona común. ¿Qué tan poderoso sería en ese momento? Luke soñaba despierto mientras se atiborraba de comida dentro de su habitación. Después de eso, usó el equipo de entrenamiento de Robert para hacer una breve prueba nuevamente. Esta vez, pudo hacer banco con unas 330 libras. No pudo probar cuánto podía levantar y ponerse en cuclillas ya que no había pesos adicionales, pero como hacía ejercicio todos los días, podía sentir que un peso de 440 libras comenzaba a parecerle trivial. Claramente, su fuerza había aumentado mucho. Como de costumbre, Luke mantuvo un perfil bajo. Planeaba seguir así durante al menos medio año. Entonces, podría comenzar a afirmar que había estado trabajando duro para volverse más fuerte físicamente. Eso sería más creíble. Después de todo, solo había pasado un mes desde que comenzó. Si de repente se vuelve fuerte, sería un poco demasiado sospechoso. Por supuesto, eso no importaba demasiado. Sin embargo, a Luke no le gustaba revelar su carta de triunfo para que todos la vieran. La asignación de estadísticas esta vez tuvo un resultado aún más obvio. Si no fuera por la aversión de Luke por presumir, solo necesitaría levantarse la camisa para hacer alarde de su paquete de 6, como esos culturistas, y tal vez atraer a algunas chicas amantes de los músculos. Incluso con él manteniendo un perfil bajo, Selina todavía le había preguntado si había estado haciendo ejercicio ya que los músculos de su brazo se veían muy bien hoy en día. Lo único que podía hacer Luke era cambiar de tema. Después de todo, el uniforme que vestía era un uniforme marrón claro de manga corta. En un lugar cálido como Texas, solo un idiota usaría un uniforme de manga larga. Por lo tanto, era natural que no pudiera ocultar los músculos de sus brazos. Afortunadamente, los músculos de los brazos no eran tan llamativos como los del pecho. Selina dejó el tema pronto. Después de subir el segundo nivel, Luke se volvió aún más diligente. Otros trabajaron por su paga. Incluso si aflojaran un poco, su salario seguiría siendo el mismo. Por otro lado, Luke podía ver la acumulación de experiencia y crédito del trabajo con sus propios ojos. Mirando sus últimos 2 niveles, el requisito de nivel actual no era demasiado alto todavía. Probablemente volvería a subir de nivel en un mes. ¿Cómo se vería su cuerpo después de agregar 3 puntos más a su fuerza? ¿Se vería como uno de esos superculturistas? Luke estimó que su porcentaje de grasa corporal se había reducido a alrededor del 15%. De lo contrario, su paquete de 6 no sería tan visible. Al mismo tiempo, su piel también se había vuelto mucho más saludable y el vello corporal también se estaba cayendo.
Era como si su piel estuviera volviendo a la piel de su yo anterior. Sí, en su vida anterior, por alguna razón, tenía mejor piel que incluso muchas mujeres, y tampoco tenía mucho vello corporal. En esta vida, era caucásico. Lo que no le gustaba de su cuerpo actual era el vello corporal. Ahora, con el cambio en su constitución después de la asignación de estadísticas, se sentía increíblemente feliz. Su arduo trabajo le trajo otro beneficio. Los oficiales veteranos del departamento eran todos más amistosos con él hoy en día. Nadie odiaría a un colega trabajador, especialmente cuando se trata de un colega que no haría que uno perdiera su trabajo. Por lo tanto, cuanto más trabajador era Luke, más fácil se volvía la vida para los demás. Luke trató su trabajo como un videojuego y sus tareas como si estuviera creando monstruos de juegos. Debido a eso, la carga de trabajo de sus otros colegas se había aligerado considerablemente. Capítulo 18. Exceso de velocidad, algas marinas y una persecución. Anteriormente, Robert había usado su posición como jefe para ayudar a Luke a convertirse directamente en miembro oficial de la fuerza policial. Todavía había algunos problemas persistentes allí, esperando estallar. Pero ahora, Luke confió en su seriedad y trabajo duro para hacer que los miembros existentes de la fuerza reconocieran y aceptaran a este nuevo colega, y ya no lo toleraron simplemente por respeto a Robert. En cuanto a Robert, estaba aún más feliz que los demás al ver esto. Se había jactado muchas veces de que había hecho bien en contratar a Luke. Luke simplemente nació para estar en la fuerza. Luke simplemente se burló cuando escuchó eso. Jefe, si es solo un elogio vacío, olvídalo. ¿Me subirás el sueldo? Robert inmediatamente lo ahuyentó cuando escuchó eso. ¿Qué clase de broma era esa? Luke solo había estado en el trabajo durante un mes. La única razón por la que Robert no había sido denunciado por abusar de su autoridad era por su prestigio en la ciudad. Si se atrevía a aumentar el salario de Luke, definitivamente alguien lo denunciaría por abuso de autoridad. Y así, el tiempo pasó plácidamente y llegó el segundo mes de Luke en la policía. Hoy, estaba patrullando con Selina como siempre. Después de un rato, Selina detuvo el auto frente a un supermercado y entró a comprar una lata de Coca-Cola y una lata de Dr. Pepper. A la gente de Texas le encantaba el Dr. Pepper, y Luke solo podía consolarse pensando que no podía acostumbrarse al sabor debido a su alma china. En verdad, no era como si él también amase la Coca-Cola. Había bebido demasiado en su vida pasada. Pero Selina insistió en que engordaran juntos y no permitiría que Luke bebiera agua pura cuando ella estaba bebiendo alguna bebida que engordaba llena de azúcar. Se subió al auto y le arrojó la Coca-Cola a Luke antes de abrir su propio Dr. Pepper. Tomó un gran sorbo de la bebida antes de eructar de satisfacción. Cuando vio a Luke jugueteando con la lata de Coca-Cola, inmediatamente se sintió infeliz. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás tratando de esperar hasta que terminemos el trabajo antes de dejarlo en mi auto? Luke solo pudo abrir con impotencia la lata de Coca-Cola cuando escuchó eso. Planeaba tomar unos sorbos solo para hacerla feliz. En ese momento, una música estridente comenzó a resonar en el aire. Lejos al principio, se hizo más fuerte a medida que se acercaba a ellos. Junto con la música, se oía el sonido de dos personas que se reían a carcajadas. Al cabo de un rato, un coche pasó a toda velocidad por la carretera. El supermercado en el que Selina se había detenido estaba ubicado en una intersección. Para evitar el sol, incluso había aparcado en un pequeño callejón al lado del supermercado. Por lo tanto, los autos en la carretera principal no podían ver el auto de la policía. Selina frunció el ceño. Jeje, eso probablemente esté por encima del límite de velocidad, ¿verdad? Luke inmediatamente asintió. Absolutamente. Son alrededor de 90 mph. También aprovechó la oportunidad para mover la lata de Coca-Cola a un lado. Este lugar estaba cerca de la salida norte del pueblo. Aún así, todavía estaba dentro de la ciudad, donde el límite de velocidad era de solo 40 mph. 90 mph definitivamente estaba por encima del límite de velocidad. Selina inmediatamente cambió de marcha y pisó el pedal con fuerza mientras el auto se alejaba. Vamos a emitirles una gran multa, entonces. La ciudad se ha estado quejando recientemente de que nos pagan demasiado. Tratemos de hacer algo de dinero para la ciudad. Luke asintió con una sonrisa. También había oído hablar de eso. Si el pueblo decidiera tomar acción sobre la queja, sería una reducción en el salario o en la mano de obra.
Cualquiera de los dos afectaría a Luke, ya que era el miembro más nuevo de la fuerza. En el momento en que Selina pisó el pedal, la sirena de la policía del auto también comenzó a sonar. Luke no se molestó en utilizar el altavoz para advertir al coche que iba a toda velocidad, ya que estaba bastante lejos de ellos. Pero poco tiempo después, Luke tuvo la sensación de que algo andaba mal. En los Estados Unidos, en el momento en que un coche de policía encendía la sirena, el coche de delante normalmente disminuía la velocidad y veía si la policía venía por ellos. Aquellos que no disminuyeron la velocidad no estaban pensando con claridad o albergaban motivos ocultos. Un rastro de emoción brilló en los ojos de Selina cuando dijo: «Bien. Esta vez, podemos emitir una multa de al menos $500». Luke respondió: «Claro, cualquier cosa para hacerte feliz». Después de una persecución de 10 minutos, el auto seguía acelerando, con el auto de la policía a varias docenas de metros detrás. El auto que perseguían era un Ford Sedan, un auto decente que era más liviano que el F-150 de Selina y que también tenía mejor aceleración. Si no fuera por el hecho de que el conductor del sedán de vez en cuando se desviaba de izquierda a derecha por alguna razón desconocida, Selina ni siquiera podría alcanzarlos. Sospechosamente, se podía ver humo saliendo por las ventanas del sedán de vez en cuando. ¿Cigarrillos? No exactamente. Luke creía que era mucho más probable que estuvieran fumando hierba. Eso explicaría por qué el conductor se desviaba tanto. Eso también explicaría por qué no se detuvieron incluso después de escuchar la sirena de la policía. Justo cuando Selina apretó los dientes y Luke pensó que podrían haber gastado su gasolina por nada hoy cuando vieron la señal de tráfico de Knox City no muy lejos, el sedán volvió a virar bruscamente. Esta vez, el sedán no tuvo tanta suerte. Se salió de la carretera de gran velocidad, chocó contra una barricada de hormigón y giró varias veces antes de detenerse. Llena de alegría, Selina giró el volante y detuvo el coche de policía a 7 u 8 metros del sedán. La heroica Selina luego abrió la puerta y saltó del auto, su mano derecha ya en su arma. En cuanto a Luke, usó el altavoz y comenzó a hacer los movimientos. «Gente en el Ford, este es el departamento de policía de Shakerville. Por favor, salga de su automóvil para una inspección policial». Lo repitió varias veces, pero no hubo reacción alguna. Selina se puso a cubierto detrás de la puerta del coche y dijo: «Hágales una última advertencia. Si todavía no hay una reacción, nos apresuraremos». Luke asintió y emitió una última advertencia. Todavía no recibieron respuesta. Bajó el altavoz, abrió la puerta y salió del auto también. Al mismo tiempo, desabrochó la funda de su arma. Desafortunadamente, no era muy bueno disparando. A esta distancia, Selina era mucho mejor tiradora que él. Por lo tanto, su mano en su arma era solo para mostrar. Su otra mano todavía sostenía la lata de Coca-Cola que Selina le había comprado. Era más alto que Selina y también se movía más rápido que ella. Con unos pocos pasos, ya había llegado al asiento del pasajero. La ventana del lado del pasajero estaba abierta. Luke podía oler un olor familiar pero desconocido en el aire cuando se acercó. Era familiar porque era un olor bastante extraño y, al mismo tiempo, era desconocido porque Luke nunca lo había fumado antes. De hecho, estaban fumando hierba. Los dos tipos en el auto probablemente no eran tan inteligentes. Dada la altura que tenían, tuvieron la suerte de no tener un accidente conduciendo. Obviamente, la suerte no estuvo de su lado hoy. De hecho, estaban malditos. Incluso podrían golpear una barricada de concreto al azar en medio de la nada. Realmente tuvieron mala suerte. De hecho, tuvieron mucha mala suerte, ya que solo tuvieron que golpear la barricada cuando un coche de policía los perseguía. Como Luke reflexionó para sí mismo, finalmente estaba a 1 metro del asiento del pasajero. Desde allí, podía ver claramente al pasajero. Fue entonces cuando notó que las dos personas en el automóvil se estaban moviendo, pero todavía estaban aturdidas por el accidente. Por lo tanto, se movían lentamente, pero frenéticamente. Sin embargo, la visión mejorada de Luke era muy aguda y pudo notar de inmediato que sus movimientos eran anormales. En los Estados Unidos, era de sentido común colocar las manos donde la policía pudiera verlas después de una advertencia policial. Por ejemplo, apoyando las manos en el volante o levantándolas. En cuanto a los dos en el auto, sus manos estaban en sus cinturas, aparentemente buscando algo. Luke se alarmó de inmediato cuando notó esto.
Capítulo 19. Arresto y primer gran botín. Al otro lado del auto, Selina ya estaba a 2 metros del asiento del conductor con su mano derecha en su ar. Ella gritó. Manos donde podamos verlas. Sin movimientos innecesarios. Luke entrecerró los ojos cuando pudo ver al hombre en el asiento del conductor mover su mano derecha. Un objeto metálico negro apareció ante los ojos de Luke. Pistola. El hombre en el asiento del pasajero también comenzó a levantar su mano derecha. En ese momento, Luke gritó. «Tienen armas». Por reflejo, arrojó la lata de Coca-Cola sin abrir que tenía en la mano izquierda por la ventanilla del coche. Actualmente tenía 18 puntos de fuerza. Aunque su lanzamiento había sido demasiado repentino, estaba lo suficientemente cerca del auto. Una lata de Coca-Cola tenía cierto peso y, en cierto sentido, era casi similar a un ladrillo. La lata roja voló en línea recta y, con un ruido sordo, se estrelló contra la cara del pasajero. El fuerte impacto hizo que la visión del hombre se oscureciera cuando fue noqueado. El impacto fue tan fuerte que la lata de Coca-Cola incluso se deformó. Con un golpe, la lata explotó y la espuma salpicó por todas partes, empapando la cara del conductor con espuma y Coca-Cola también. El ataque repentino hizo que la persona entrara en pánico e incluso se olvidó de levantar el arma en la mano. Luke se adelantó abruptamente y empujó al pasajero para que golpeara al conductor. Afortunadamente, los dos no solo habían estado conduciendo a alta velocidad y fumando hierba, sino que tampoco tenían puestos los cinturones de seguridad. Con la fuerza actual de Luke, no le resultó difícil ni siquiera levantar a un adulto. En unos momentos, una persona quedó inconsciente en el automóvil mientras que la otra quedó incapaz de moverse bajo el peso del pasajero inconsciente. En cuanto a Selina, en el momento en que Luke gritó que estaban armados, sacó su arma y apuntó al conductor mientras gritaba. ¡Alto! Congelar. Levanta las manos lentamente. ¿Me escuchas? Hazlo, o dispararé. En ese momento, Luke finalmente sacó su arma también. De igual forma, la apuntó al conductor a través de la ventanilla del lado del pasajero. El conductor, que había estado a punto de resistirse hace un momento, finalmente se calmó un poco. Con 2 bozales negros apuntando directamente a su cara, no tenía ninguna posibilidad. Esto era Texas. Como ya había revelado su arma, si se atrevía a moverse de nuevo, estaba seguro de que inmediatamente se llenaría de plomo. Aunque su mente todavía estaba algo confusa, todavía entendía bien la fuerza policial. Si se atreviera a moverse en esta situación, definitivamente moriría. Si permitía que lo arrestaran, podría vivir, e incluso podría ser libre en unos años. Rápidamente gritó. No, por favor, no disparen. Estoy levantando mis manos. Los levantaré lentamente. Por favor, no dispares. Mientras hablaba, levantó lentamente ambas manos. Selina no bajó su arma. Más bien, la mantuvo en una mano mientras estiraba la otra y sacaba la llave del auto del encendido antes de retroceder rápidamente 2 pasos. Salga lentamente. Mantén las manos en alto y sin movimientos innecesarios, o dispararé. El conductor respondió con una cara hosca. Pero estoy atrapado aquí por culpa de este tipo. Selina respondió. Todavía tienes que salir. Abra la puerta lentamente y arrástrese fuera del auto. Por lo tanto, el conductor solo podía hacer lo que se le decía sin poder hacer nada. Las 2 armas que le apuntaban estaban a menos de 3 metros de distancia. No se atrevió a desobedecer en tal situación. Con gran dificultad, se movió lentamente y se arrastró fuera del auto después de abrir la puerta. Selina no dio un paso adelante. Más bien, ella gritó. Al suelo. Tumbarse en el suelo. Manos en la cabeza. No te muevas. Mientras gritaba, le hizo una señal a Luke con una mano. Con su arma levantada en una mano, Luke arrastró al pasajero inconsciente fuera del auto con la otra mano. Luego, rápidamente guardó su arma y sacó las esposas para esposar las manos del hombre detrás de su espalda antes de tirarlo al suelo. Luego, Luke corrió alrededor del auto y se abalanzó sobre el conductor, manteniéndolo en el suelo. Selina mantuvo su arma apuntando al conductor y solo la bajó cuando Luke estaba sobre él. Con su mano libre, tomó las esposas de su cintura y las arrojó. Luke agarró las esposas y esposó las manos de la persona debajo de él. Solo entonces exhaló un suspiro de alivio. Hecho. Selina finalmente guardó su arma, dio un paso adelante y frotó la cabeza de Luke. Buen chico. Bien hecho.
Luke puso los ojos en blanco y se puso de pie. Bien. No soy Dollar. Dollar era el Golden Retriever de Selina y un perro muy obediente. Selina se rió de buena gana y dijo: eres mucho más fuerte que Dollar. No puede atrapar a los criminales. Mientras hablaba, le hizo un gesto a Luke para que se ocupara del conductor mientras ella regresaba al coche de policía. Levantó la radio y marcó. Recepción, atrapamos a 2 sospechosos armados. Por favor, envíe un escuadrón. Sospechamos que tienen algo en su auto, probablemente drogas. En cuanto a Luke, cargó al conductor y lo dejó caer junto al pasajero. Sería mucho más fácil vigilarlos a ambos en el mismo lugar. Después de que Selina terminó de hablar por radio, se acercó. Cuando vio que Luke los estaba mirando a los dos, se inclinó y comenzó a mirar alrededor del Ford algo dañado. Después de un tiempo, ella vitoreó. Oh, ya veo. Estos dos son de hecho criminales. Mira lo que he encontrado. Luke miró y vio una bolsa de polvo blanco. Dentro de la bolsa grande había más de 20 bolsas más pequeñas. ¿Cocaína?, preguntó. Selina asintió y colocó la bolsa que sostenía en el asiento del conductor antes de continuar con su búsqueda. Luego, de la guantera, encontró una caja repleta de artículos parecidos a cigarrillos. Ella los olió y dijo: un poco de hierba. No mucho. Lucas asintió. Comparada con la bolsa de cocaína, la hierba no era nada. En ese momento llegaron sus refuerzos. Con solo escuchar el motor, Luke supo que era Robert. Efectivamente, la fuerte voz de Robert pronto resonó. Jaja, déjame ver qué encontraron esta vez nuestro chico y nuestra chica trabajadores. Selina se alejó del auto y se rió mientras le hacía señas a Robert. Jefe, tenemos una gran cosecha. Robert se acercó para echar un vistazo. Oh, no está mal de hecho. Por lo que parece, hay casi 1 kilo aquí. Selina asintió. Casi. Su diminuta ciudad de Shackelford era un lugar tranquilo y no formaba parte de ninguna ruta importante de contrabando. Era muy raro que un jugador de este nivel fuera atrapado aquí. Por supuesto, entre los verdaderos contrabandistas de drogas, la cantidad que estos dos estaban traficando ciertamente no era nada. Pero para una pequeña ciudad, esto ya podría considerarse un gran caso. Lo que sucedió a continuación no tendría mucho que ver con Luke y Selina. Robert sería el que se encargaría de los artículos que habían incautado, mientras que otra persona estaría a cargo del interrogatorio. En cuanto a Luke y Selina, obtuvieron la mayor parte del crédito por este arresto. Los dos no regresaron directamente al departamento de policía. Más bien, se subieron al auto y reanudaron su patrulla. Capítulo 20. Cambiar el enfoque del trabajo duro y el entrenamiento mutuo. Selina obviamente estaba emocionada ya que habló mucho más de lo habitual. En cuanto a Luke, simplemente siguió el juego y dio algunas respuestas evasivas. Su enfoque real estaba en la información que acababa de obtener del sistema hace un tiempo. Misión: detener narcotraficantes, incautar cocaína, cumplida. Completar la misión vale un total de 200 de experiencia y 200 de crédito. Dado que la contribución del anfitrión a la misión fue del 80%, se han otorgado al anfitrión 160 puntos de experiencia y 160 puntos de crédito. Como la experiencia ha alcanzado los 500 puntos, el anfitrión ha subido de nivel al nivel 3. Puntos de estadísticas adicionales. 3 antes de esto, los puntos de experiencia de Luke habían sido 473, que no estaba lejos de los 500 necesarios para subir de nivel. Con el arresto repentino, obtuvo una gran cantidad de puntos de experiencia que lo ayudaron a subir de nivel. Incluso le sobraron más de 100 puntos después de subir de nivel. Sin duda, Luke estaba encantado con eso. Pero durante el arresto anterior, también descubrió que había algunos problemas con su forma de pensar. Los pueblos pequeños eran generalmente más pacíficos, ya que la población era escasa. Casi todos se conocían y había pocos forasteros en la ciudad. Para completar misiones, solo necesitaba un cuerpo fuerte. Después de todo, la fuerza policial en los pueblos pequeños rara vez necesitaba usar sus armas. La mayor parte del tiempo, confiaban en su fuerza física para resolver cualquier conflicto con el que se encontraran. En los últimos 2 meses, Luke nunca había sacado su arma de la funda. Esa fue una prueba clara de que la fuerza policial aquí rara vez tuvo la oportunidad de usar sus armas. Por lo tanto, Luke se había centrado en asignar puntos a la fuerza.
Solo cuando arrestó a los dos narcotraficantes antes, se dio cuenta de que, como oficial de policía en los Estados Unidos, llegaría un día en que se enfrentaría a alguien armado con un arma. Incluso si tuviera 20 o 30 puntos de fuerza, no sería capaz de detener las balas. En el momento en que se enfrentara a alguien con un arma, independientemente de lo fuerte que fuera, ¿cuándo podría entrar en una pelea con el enemigo? Solo moriría más rápido si intentara eso. En verdad, durante sus primeros días como oficial de policía, debería concentrarse más en aprender a usar su arma correctamente. Al usar un arma, la fuerza no era el factor más importante. Más bien, era destreza. Con el doble de destreza que una persona promedio, Luke podría sacar su arma y volver a colocarla en la funda antes de que su enemigo pudiera levantar su arma. Y para un oficial de policía en una situación de emergencia, la velocidad de reacción era más importante que la fuerza pura. Incluso durante una pelea, una gran destreza sería una gran ventaja. Parecía que su hábito de centrarse únicamente en la fuerza en los videojuegos no podía aplicarse aquí. Esto era la vida real, no un juego. Luke reflexionó y decidió que esta vez tenía que asignar todos los puntos de estadísticas a la destreza. Un día después, era el día libre de Luke nuevamente. Preparó una gran cantidad de comida como de costumbre, e incluso se abasteció de algunas tabletas de vitaminas y suplementos de calcio. Después de un suntuoso desayuno, regresó a su habitación para asignar sus puntos de estadísticas. Lo que siguió fue un día de sufrimiento. A diferencia de cuando asignó puntos de estadísticas a la fuerza, después de agregar 3 puntos a la destreza, todo su cuerpo sintió cosquillas y sus células comenzaron a temblar. Esta sensación no se limitaba a una sola parte de su cuerpo. Más bien, sintió la misma sensación de adentro hacia afuera, en todo su cuerpo. Su consumo de energía también fue mucho menor, aproximadamente la mitad de lo que requería al asignar puntos de estadísticas a la fuerza. Luke solo pudo sonreír amargamente al darse cuenta de eso. Si así era, probablemente terminaría con cicatrices mentales después de asignar puntos a la destreza unas cuantas veces más. Y luego recordó que había una estadística de fuerza mental que aún tenía que actualizar. Probablemente era algo relacionado con su cerebro. ¿Qué pasaría entonces? Desafortunadamente, no sabía qué hacer por ahora. Solo pensaría en eso durante el siguiente nivel. Aunque el arresto de los narcotraficantes fue un caso grande, para el departamento de policía les trajo beneficios limitados. Comparativamente, Luke hubiera preferido atrapar a los traficantes que llevaban grandes cantidades de dinero en efectivo. El efectivo pertenecería al departamento de policía e incluso sería recompensado con un bono individual. En los Estados Unidos, la fuerza policial tenía la autoridad para confiscar cualquier dinero que llevaran los criminales que arrestaron. Después de todo, había una sospecha razonable de que el efectivo se utilizó para actividades delictivas. Oficialmente, estaban reteniendo temporalmente el efectivo. Si uno quería que le devolvieran el dinero, tenía que presentar una queja oficial a nivel local, y esos casos generalmente los manejaba el fiscal de distrito. La mayoría de las veces, el fiscal de distrito tendría estrechos vínculos con la policía local y era muy poco probable que se devolviera el dinero incautado. En general, solo alrededor del 20% de los sospechosos arrestados pidieron que les devolvieran su dinero, y solo menos del 10% de ellos lo recuperaron con éxito. Se podría decir que después de ingresar al departamento de policía, el dinero ya no existía. En cuanto a las drogas ilegales, la policía no podía hacer nada al respecto. ¿Se suponía que iban a vender drogas o algo así? ¿O otorgar las drogas a sus compañeros oficiales como bonificación? Hoy, después del trabajo, Luke finalmente le dijo a Selina: «Oye, cuando estés libre, ¿puedes darme más entrenamiento en tiro?» Selina dejó de caminar y miró a Luke con expresión divertida. ¿Por qué la repentina solicitud? Lucas se encogió de hombros. Después de arrestar a los dos traficantes, me di cuenta de que debería haber sacado mi arma de inmediato. De esa manera, habría sido mucho menos peligroso para los dos. Pero realmente soy un tirador bastante malo, por lo que no saqué mi arma de inmediato y usé la lata de Coca-Cola como arma en su lugar. Selina se rió y asintió. Verdadero. Es lo mismo que conducir. Un nuevo conductor se pondrá nervioso cuando vea muchos autos en la carretera. Pero tengo bastante curiosidad. ¿No es Robert un tirador experto? ¿Por qué no aprendes de él? Luke. ¿Qué pasa si digo que no quiero ver su cara de suficiencia?
Selina tenía una mirada curiosa en su rostro. ¿Por qué sería tan presumido? Luke. Porque nunca planeé ser oficial de policía. Por lo tanto, cada vez que se ofreció a enseñarme en el pasado, lo rechacé. Para ser precisos, incluso se había burlado de Robert en el pasado. Los dos ya estaban acostumbrados a discutir entre ellos, y por costumbre, hablaban mal entre ellos, diciendo cosas como: preferiría tragarme 100 balas que aprender a disparar de ti, y así sucesivamente. Selina se echó a reír a carcajadas y luego palmeó el hombro de Luke. Eres muy valiente por tener las agallas para responderle a Robert. Luke parecía indiferente. Él es mi familia. Por supuesto, los miembros de la familia deben tolerar las faltas de los demás. Selina asintió después de pensarlo. Verdadero. Bien, puedo entrenarte. Pero, ¿qué obtengo a cambio? Luke. Pensé que éramos socios. Selina sonrió. Pero la capacitación no es parte del trabajo. Luke dijo. ¿Qué es lo que quieres, entonces? ¿Un mes de almuerzo? ¿O refrescos? ¿O incluso postres? Selina respondió. No, quiero que me acompañes en mi entrenamiento de combate. Luke se quedó en blanco. ¿Qué tipo de entrenamiento de combate? Selina respondió. Artes marciales mixtas. Luke inmediatamente negó con la cabeza. Solo sé jiu-jitsu brasileño. No sé mucho sobre artes marciales mixtas. Selina dijo. Por eso quiero que entrenes conmigo. Eres bastante bueno en jiu-jitsu brasileño, ¿verdad? Luke asintió después de una ligera vacilación. Soy decente en eso. Selina dijo. Perfecto. Considéralo una experiencia de aprendizaje mutuo. Siempre quise aprender jiu-jitsu brasileño. Una vez leí que es muy adecuado para las mujeres y es excelente para someter a oponentes más fuertes. Luke respondió. Bien. ¿Qué diablos era eso de que el jiu-jitsu brasileño era adecuado para mujeres? Era hombre de principio a fin. Los dos no se molestaron en cambiarse. Selina condujo directamente a un campo de tiro. Para ser precisos, esta era una tienda de armas con un campo de tiro adjunto. Se construyó fuera del pueblo para evitar quejas por ruido.